Bueno, con respecto a, para nada, en un trabajo con un caso clínico y que se cure definitivamente a una persona que padece esto, nunca se va a detener en las vivencias en cuando se contrajo, en la época de que se contrajo la enfermedad, sino que siempre se va a ir como más a la primera infancia, a la pubertad, que es cuando uno es más susceptible a esto, digamos. Y bueno, la única manera de hacer desaparecer los síntomas es haciendo consciente las huellas anémicas olvidadas. Y así se eliminan los síntomas. Y bueno, después tenemos que, bueno, el núcleo de todo conflicto tiene que ver con dos o más demandas, por ejemplo, entre las dos pulsiones. Y por todo esto, ante estas dificultades, la libido puede retroceder a fases pregenitales, o sea, una regresión a las fases que nombraba antes, fase oral, fase anal, fase fálica, cualquier tipo de fase se puede hacer una regresión. Todo esto por un tipo de trauma que tiene que ver con la pulsión, eh, que bueno, se reprimió y se produjo esto, se produjo la regresión. Y los síntomas que van a ser pueden ser variados, pero bueno, la gente va a presentar algún tipo de síntomas. Por ejemplo, dicen que la esquizofrenia o depresión tienen que ver con una regresión a la fase oral. Bueno, habría que meterse más en el concepto de regresión. Después, con respecto al inconsciente, tenemos que el inconsciente se encuentra junto con el preconsciente y el consciente en el aparato psíquico. Bueno, el inconsciente es donde se albergan los sueños, los síntomas y los actos fallidos. Con respecto a lo que digo de síntomas, todo lo que vine hablando antes, que los síntomas se va a producir un trauma, una situación traumática en una persona, y este trauma se va a reprimir y mediante esta represión, esa represión va a quedar guardada en el inconsciente. En realidad no todo lo reprimido es inconsciente, pero lo que está reprimido es parte de lo que está inconsciente, digamos. Entonces, esto va a hacer que se produzca un síntoma porque de alguna manera tiene que salir esto que está reprimido. Y va a ser mediante el síntoma. Se va a expresar de manera física, psíquica, como sea, eh, que padezca la persona, lo que le haya pasado. Y bueno, porque esta persona está como luchando con esa represión que le hace como una resistencia y está luchando para poder aflorar eso, pero bueno, se va a presentar a manera de síntomas. Y bueno, básicamente después podemos decir que lo que queda reprimido no tiene la posibilidad de emerger a la conciencia. Esto es más o menos explicando lo que es el inconsciente. Lo que queda reprimido no tiene la posibilidad de emerger a la conciencia. Va a ser parte del inconsciente propiamente dicho. Y que el acto psíquico va a tener dos fases de desarrollo, que primero va a ser el inconsciente y va a ser examinado por una censura, y si pasa por el examen, pasa a ese estado que es como que queda ahí, es que vendría a ser el preconsciente, y si no, es reprimido, pero como que el preconsciente se puede pasar al consciente, a lo consciente. Bueno, acá yo puse como un tipo de esquema donde se ve esto del consciente, preconsciente e inconsciente con este gráfico del iceberg, donde el preconsciente se encuentra ahí como en un limbo.